Volvemos al aire de la Tucumana de mañana. ¿Hay fiesta del otro lado del control? A ver, mostrame. ¿Por qué? Porque se viene el Mundial, señor. Vamos todavía. ¿A cuánto estamos de perder el título del mundo? Unos meses, nada. Nada, ¿no? Ahí. Y menos de 2 meses. ¿Qué no empieza el 10 de junio? Y claro, sí. Sí, bueno, ahí estamos. Menos de 2 meses. Argentina empieza el 16. Estamos No puedo creer. a la nada misma de ver un montón de partidos y que no se pueden creer que sean de un mundial. Haití, por ejemplo, contra... Increíble, dice usted. No le salía la palabra. Increíble. No me salía. Pero nos vamos a meter en la columna del mundial, si te parece, León. Sí, claro, por supuesto. Hoy vamos a hablar de uno de los últimos clasificados a la Copa del Mundo. Pero como hacemos generalmente en las columnas del Mundial, no hablamos solamente de fútbol, tratamos de hablar un poquito más de historia, de geografía, de conocer los países, por lo menos los más desconocidos para nosotros, ¿no? Que por ahí no hemos no hemos tenido la oportunidad. Bueno, eso no es una manera breve de hacerlo, porque tampoco es que puedes desandar años de historia, de cultura en 15 minutos de radio, pero... No, alguna aproximación podemos tener entre esto claro. y nada. Esto es mucho, me parece. Vamos a hablar de la República Democrática del Congo. Fue la penúltima clasificada al Mundial, ganándole a Jamaica en tiempo extra. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Unas horas antes de que Bolivia pierda con Irak. Y ahí sea Bolivia. Irak el último clasificado. Bueno, este país inmenso en África, en el corazón de África, país... Cuando uno habla de Congo, habla de un país africano, y ya te voy a hacer un par de diferenciaciones. Es el 11º país más grande del mundo. Mirá, enorme, el segundo país más grande de África, después de Argelia, que ya hemos hablado de él, que es el 10º del mundo, justamente. Tiene una breve salida al mar, allá al Atlántico, ¿ves? Sí. Un bracito que sale, pero la inmensa mayoría de su territorio es bien mediterránea. Bien mediterránea. Y es un país... con una larga historia y que no hay que confundir, porque uno dice Congo y le suena muy africano, pero el Congo hace alusión a grandes cosas, a varias cosas, y hace alusión a 2 países. Esta es República Democrática del Congo, Ajá. pero hay otro país pegadito que se llama República del Congo, sin el Democrática, digamos, que es ese verdecito que vemos ahí pegado. La ¿sí? República del Congo es que la República Déspota del Congo. No, es una república, lo podemos diferenciar históricamente como Congo francés y Congo belga. ¿Ha escuchado hablar del Congo belga? Sí, bueno, por supuesto. el Congo belga es el país del que vamos a hablar ahora, Bien. deriva de ahí, y el otro es una colonia francesa que hoy se llama República Democrática del Congo, que en su momento fue también Congo, ocupaba el Congo francés un poquito más, ¿no? Lo que era Gabón. Con lo mucha que era más salida al mar. más salida al mar y más chiquito también, muchos menos habitantes. El país República Democrática del Congo, el que va a jugar el Mundial, tiene 110 millones de habitantes aproximadamente. Mirá. Es uno de los países más poblados del mundo. Está tercero en África después de Egipto y de Etiopía, pero todo indica que va a ir creciendo cada vez más y que va a ser probablemente el país más poblado de África en poco tiempo. Bueno, Etiopía también crece muchísimo, ¿no? En la población, pero es un país muy poblado y con un crecimiento demográfico muy alto, un país que define todos los estereotipos que tenemos de África, los define Congo, ¿no? Un país de extrema pobreza, de muchísima población, de muchísimos recursos naturales y de mucha explotación colonial, prácticamente Sí. de saqueo de los recursos, históricamente y todavía hoy, ¿no? Al punto tal que ya hecha la otra particularidad para estos dos países que sí quiero mencionar es que sus 2 capitales son ciudades gemelas. Las separa solamente un río. Mirá. O sea, el mismo límite del país tiene la capital de un lado y la capital del otro. De un lado es Congo francés, digamos, la República de Congo, y del otro lado... ¿Ves? Ahí vemos ese río se llama Congo, es lo que le da el nombre de la zona, ya te cuento más sobre el nombre. El manchón que vemos acá hacia el sur, digamos, Sí. es Kinshasa, la capital de República Democrática del Congo, el país del que vamos a hablar hoy. Y el manchoncito un poco más chico, porque es una ciudad más chica, es Brazzaville, que es la capital de República de Congo, del otro país. Claro. Y ese río inmenso que vemos ahí en el medio, pues es un río verdaderamente inmenso,
se llama el río Congo. Y es el río que le da nombre a toda la región, y en realidad es uno de los ríos más caudalosos del mundo, que algunos marcan que si uno uniera, ¿viste? Pangea, cuando unís el mundo en todos los Sí. continentes, sería una continuidad del Amazonas, y de hecho, toda esa zona es una selva, la segunda selva más grande del mundo después del Amazonas. Es el río el segundo más caudaloso del mundo después del Amazonas, y es el pulmón verde más importante que tiene África y el segundo más importante que tiene el mundo, Claro. que es la selva del Congo, que tiene, que vamos a ver en imágenes, todos los, te digo, los estereotipos de África. Bueno, el gorila es de ahí. El elefante africano de la selva, el elefante del bosque, es de ahí. Tarzán, ¿viste Tarzán? Sí. Ahí. Funciona ahí. Tarzán pasa en la selva del Congo. ¿Sí? Son razones democráticas, sí, ahí están los gorilas. Claro, claro. Algo así. Debe ser muy democrática. Sí, socialdemocrática. Pero así es, ¿ves los elefantes? Esa imagen típica, bien africana, Sí. digamos, es la selva del Congo, que ocupa buena parte de la República Democrática del Congo, buena parte de la República del Congo y otros países, ¿no? Toma parte de Camerún también. Es una selva inmensa en cuanto a kilómetros cuadrados, que está sufriendo lo mismo que el Amazonas: deforestación, tala indiscriminada. Claro. Bueno, lo mismo de siempre, cuando el capital avanza por sobre absolutamente todo, ¿no? Es lo que es esa foto, espectacular para todos los que están en la Tucumana. No sabía que Fernando Iglesias había sido embajador ahí, che. No lo ha sido, Ah, pero bien podría ser. Bueno, eso en cuanto a lo geográfico. Mira lo que es esa selva, ese es el río. Bueno, es impresionante. Como te decía que era muy colonial, lo que después se llamó el Congo belga llegó a ser, escucha esto porque es impresionante, propiedad privada, personal, de Leopoldo II de Bélgica. Así como lo escuchas, ni siquiera fue una colonia al comienzo. O sea, el Congo, ese país gigante que son, o la República Democrática del Congo, ese país inmensamente grande, fue una propiedad privada del rey de Bélgica. Algo... por prescripción adquisitiva, digamos. Claro, esto es mío. No es ni de Bélgica, es mío, Claro. ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, de ahí sacaban caucho, vivía un montón de gente adentro del patio de la casa de este hombre, ¿no? Por lo tanto, sembraba mucho terror, había millones de muertos por la manera en la que él se manejaba, había esclavitud, torturas, mutilaciones, bueno, un asco lo que hacía este tipo en ese lugar del mundo, y el escándalo fue tan grande que en un momento Bélgica, o sea, donde él era el rey, el parlamento belga interviene y dice, no, lo convertamos en un territorio nacional, que sea nuestra colonia, y ahí nace lo que históricamente se llamó como Congo belga. ¿De dónde viene el nombre? Porque antes de todo esto y antes de que los europeos colonicen África, había un reino, un estado africano, una civilización africana que se llamaba la civilización del Congo, que ocupaba toda esta zona, Claro. y que en realidad quería decir comunidad Congo. Los europeos escuchaban la palabra y dijeron, bueno, esto es el Congo, ¿no? Y ellos en realidad era una palabra denominante, una autodenominación de decir somos una comunidad, somos el Congo, Bien. ¿no? Bueno, quedó ese nombre, se le puso ese nombre al río después, que va por toda esa zona, y bueno, quedó, ¿no? Cuando estuvo el Congo belga no cambiaron mucho las cosas, siguió siendo súper colonial, súper represivo, tortura, muerte, todo lo que han hecho las colonias europeas en todo el mundo. Quizás de las peores versiones son las de los belgas en el Congo y los de los franceses en Argelia. Probablemente sean las peores formas de colonización que han existido. Y acá lo han sufrido mucho los africanos. Hasta que aparece un hombre que se llama Patrice Lumumba, que es Lumumba, sí. Lumumba, así es. Lumumba. Que es un líder que plantea algo tan simple como que los propios africanos controlen su propia riqueza y logran, con un golpe de Estado y una revolución y con ayuda de la intervención extranjera, que nazca la República del Congo,
¿sí? En la década, final de la década del 60, Ahí tenemos una foto, Juaco, me parece, ¿no? que En lo que le mando Gabriel. puede que esté ahí, no sé si... no El sé, otro. ahí- ¿Ese no es? A ver, no, ¿No no, es? no. Ese me parece que es otro que ahora voy a mencionar. Bueno, perdón, En perdón. el caos postrevolucionario Sí. surge una figura conocida que es la de Mobutu. Mobutu es un dictador que aprovecha el caos posterior, que tiene la noble intención, digamos, de alguna forma, de africanizar el Congo, es decir, tengamos un país de puramente africano, ¿sí? Pero para eso implanta un régimen también de terror, de absoluta autoridad y de mucha sangre, ¿no? Mm. Y convierte a esa naciente república en lo que se conoció durante muchos años como Zaire. Ahí va. La conocida Zaire, bajo el nombre de él, cuya bandera la vamos a poner ahora en pantalla, Mobutu. hombre Mobutu. ¿Qué? Tuvo una época floreciente, Zaire como tal, a comienzos de los 70, donde, entre otras cosas, Buena Mohamed Ali peleó ahí contra Foreman, Uf. una pelea famosísima, la pelea de Kinshasa, Sí. en la capital de lo que hoy es República Democrática del Congo y lo que fue Zaire en su momento. Y ni más ni menos que logran clasificar al primer mundial con ese nombre. Clasificar por primera vez a un mundial, mejor dicho, en el año 74, y es el primer país africano, de la África negra, mejor dicho, Sí. en ir a un mundial. Ya había estado Egipto en el 34 y había estado Marruecos en el 70. Zaire, el primer equipo de la África negra en ir a un mundial en el 74. Habían salido campeones de África. Y se produce en ese mundial un papelón futbolístico porque pierden todos los partidos por goleada, incluso pierden 9-0 con Hungría en la segunda fecha. Y Mobutu, que a todos los jugadores los había premiado con una casa y un auto, les hace llegar un mensaje muy sencillo previo al partido con Brasil, Sí. que era el último campeón del mundo. Si les meten 4 goles, mueren. No, pará, Mobutu. Así. Pará. Ese es el mensaje, lo cuentan los propios jugadores. O sea, el verdadero ganen o mueran. No, ni siquiera ganan o mueran. Ya habían perdido. Porque él Pierdan con dignidad o mueran. para Mobutu el mundial era una posibilidad de que su país, que lo consideraba propio, Sí. se muestre ante el mundo. Y lo que había pasado era que habían perdido 2-0 con Escocia en la primera fecha. Bueno, qué sé yo. La segunda 9-0 con Hungría. Y van a la tercera con Brasil de Rivellino, Jairzinho. Varios de los que venían del 70 sin Pelé ya Brasil, ¿no? Y hay una jugada muy curiosa de la que hay un montón de mitos. Sí. Pues si tenés para ponerle ahí, te la pasé en YouTube, Joaco. Que es una jugada que todos los futboleros hemos visto alguna vez, que es cuando es un tiro libre para Brasil y un jugador de Zaire con esa camiseta verde que recién veíamos y un leopardo acá en el pecho, camiseta emblemática, porque Zaire eran los leopardos verdes, sale corriendo y patea el tiro libre desde la barrera, sale corriendo y patea el tiro Sí. libre, ¿Te ¿no? imaginas vos Mirá, el presidente Javier Milei mandándole mensaje a Scaloni, sí, a Messi y compañía diciéndole ganen o no vuelvan? mirá, ¿es eso? Bueno, hay un mito ahí. Sí. El mito es que no sabían ni el reglamento de los muchachos de Zaire. Eso es mentira. Los muchachos de Zaire Claro. habían salido campeones de África. 2 veces ya a esa altura habían sido campeones en el 68 y fueron campeones en ese mismo año. Al fútbol sabían jugar. Podían ser de un nivel inferior al de sus rivales de turno, pero al fútbol sabían jugar. Lo que sucede ahí, y lo confiesa el jugador que patea la pelota después, perdíamos 3-0. Palabras, voy a tratar de decirlo lo más textual posible. Perdíamos 3-0 y Rivellino tenía los ojos encendidos mirando el ángulo. Y si nos hacían el cuarto, el presidente nos mataba. Yo vi eso y dije, tengo que hacer algo que distraiga esta situación. Tengo que hacer, y la desesperación lo llevó a patear la pelota lejos. Excelente. El tiro libre demoró 20 minutos, 5 minutos más en patearse. Rivellino no pasó la barrera. Excelente. Y perdieron 3-0 no más. Faltaban 5 minutos creo para terminar el partido. Y Zaire aguantó un 0-3. No murieron, pero Mobutu les quitó la casa y el auto que le había dado de premio antes de ir al Mundial por haber clasificado, ¿no? Le quitó las primas. Sí, sí, Y exactamente el así. dinero que habían cobrado también. Exactamente. Este muchacho Mobutu siguió en el poder hasta el año 97, cuando se produce una Ah. revolución.
Mucho. ¿sí? Cae ahí. Es una revolución sangrienta que había empezado en realidad unos años antes en Ruanda con una guerra civil que había llevado un montón de gente al Congo. Sí. Los mismos que se habían ido de Ruanda inician una movida, una revuelta, se prenden los congoleños. Bueno, es bastante complejo de entender, pero es una revolución sangrienta que termina con Mobutu fuera del poder, pero que continúa con más conflictos bélicos internos, al punto tal, y que incluye a diferentes naciones, al punto tal, a gente de Angola, le llaman la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial Africana le llaman. Y después de la Segunda Guerra Mundial es el conflicto bélico más sangriento y con más muertes de la historia, 5 millones de muertos. Se producen entre el 96 y el 2003. Tenemos otra imagen ahí también, Joaquín. Muy poco conocido. Y como todo lo que pasa en África, sí. bastante invisibilizado. Porque Cae Mobutu sí. y ahí se recupera el nombre actual. Deja de ser Zaire para ser República Democrática del Congo. Bien. Que es con el nombre que van a ir ahora al Mundial y con la bandera que van a ir ahora al Mundial. Y esa guerra civil al día de hoy sigue estando. No es que hay paz. Está mucho más tranquila la cosa, pero está lleno de milicias. Sí. Y de conflictos internos. República Democrática del Congo. Y hoy, bajo este nuevo nombre, clasifican un mundial. Hoy tienen una población súper empobrecida, que es lo que decíamos, hay algunas imágenes, la verdad que son de esas impactantes que vemos en África, a pesar de ser uno de los países con mayores recursos naturales del mundo. Tienen dos minerales que hoy son fundamentales para, ni más ni menos que la telefonía celular y para los autos eléctricos, que son el coltán y el cobalto. Sí. Son las dos principales fuentes de reservas de estos del mundo. Pero son prácticamente saqueadas, dejando muy poco valor agregado y muy poco dinero en la población. Solamente un poco de trabajo súper precarizado, muy explotado, los mineros, ¿sí? Y además tienen mucho oro y mucho diamante, que también es saqueado directamente del país, y son 110 millones de personas que viven, no todas obviamente, hay una pequeña burguesía, pero mayoritariamente en condiciones muy precarias, muy precarias. Tienen muy poca industria, un altísimo porcentaje de informalidad laboral, hay falta total de infraestructura y de desarrollo, y hay esto, ¿no? Colonia y saqueo permanente. Hoy por hoy, en cuanto a lo futbolístico, van al Mundial volviendo, no es un debutante porque se considera que es heredero, de claro, hecho, absoluto de aquel Zaire, así que su segunda participación cuenta con mayoría de jugadores nacidos y criados en Europa, hijos de las migraciones, ¿no? 8 nacidos en Bélgica, 8 nacidos en Francia, creo que hay 4 en Inglaterra, del plantel que jugó ahora en la última eliminatoria. Y es un equipo más que aceptable que eliminó en las eliminatorias, valga la redundancia, nada más ni nada menos que a Camerún y a Nigeria consecutivamente. Dejó afuera a Nigeria en la primera fase, ¿sí? Y dejó afuera a Camerún en la segunda. Así que es la gran sorpresa de las eliminatorias africanas, volviendo a un mundial después de muchísimos años. Podemos decir que es un país que no es solo rico en recursos, es un lugar donde el mundo va en busca de lo que necesita. Y en medio de guerras y de una historia realmente sangrienta y dolorosa, por lo menos va a volver a tener un poco de alegría a través del fútbol en este Mundial 2026, así que aprovechamos para conocer un poquito de la República Democrática del Congo. Que me perdonen los hermanos colombianos, voy a hinchar por Congo en el grupo que comparten por supuesto, con Portugal, Uzbekistán y Colombia. Por supuesto, y pueden meterse tranquilamente al menos como tercero en la siguiente fase. Tiene un equipo aceptable y esa bandera que veíamos hace un ratito es la bandera actual, claro, ¿no? Que es la bandera azul, amarilla y roja, ¿sí? Que nada tiene que ver con aquella de Zaire, ¿no? Y por eso los colores de la selección también son en azul y ya no en verde como en aquel Mundial 74. Bueno, eso es. ¿Gustó? Sí, por supuesto. Bien. ¡Aguante Congo! República Democrática, no el otro. Sí, el Congo belga, no el francés. Aguante el Congo belga, señor. Así es, como tiene que ser. Hincha ahora del Congo. Todas las veces nos hacemos hincha de uno distinto. Sí.
Está bien, es que sí. Cualquiera menos Argentina. Y en alguna hijos de le vamos a pegar. Desclasados No, argentinos. no diga eso, o sea. Vamos al corte y ya Vamos a la volvemos. pausa, sí. Comunícate con nosotros